Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, me presento, yo soy Eduardo, güero para los cuates, tú dime como tú quieras. Muy bien, mucho gusto. Pues estamos aquí para hablar un poquito de tu nueva peli, de todo lo invisible. A Mariana la Ujú. podrán conocer tal vez por Cinco días sin hora, su primera peli que arrasó en los Arieles en su momento. Necesito una tumba para mi ex esposa. ¿Falleció? Estamos pensando enterrarla viva. Paraíso. Allá no conocemos a nadie. ¿Y eso qué, gorda? Es lo mejor que nos puede haber pasado. Y también dirigiste tú la mayoría de los episodios de Soy tu fan, ¿no? Que ahorita es una serie que mucha gente le tiene mucha estima. Sí, ahorita hicimos la película de Soy tu fan, la acabamos hace 2 semanas. Bueno, manches, dicen que te tardas la mitad del tiempo que anduviste con alguien en olvidarlo. Yo llevo 20 días. Me falta un pinche año y medio, güey. Estás joven. Oye, cuéntame un poquito de dónde nace esta peli, de dónde sale todo lo invisible. Tú nos vas a llevar a la casa, ¿sale? Aquí está la resolución. El accidente fue por un defecto de fabricación. Pues nace de una pregunta que yo me hago hace mucho tiempo, porque yo la verdad es que soy súper miope y desde que entré a la escuela de cine hace ya, o sea, bastantes años, cuando era bien joven se me desprendió la retina y como que desde que me hice directora, como que siempre, como que tenía esa sombra encima, como de, como qué, y luego si algo pasa y ya no uno puede seguir haciendo lo que hace, y como que igual seguí, o sea, como que creciendo en mi carrera como directora y haciendo cosas y cada vez más miope también, pero la verdad es que siempre como que quería explorar, por un lado, el tema de la visión en la ficción, porque creo que como que los que somos así niños muy miopes, como que es de otro universo, ¿no? O sea, como que te quitas los lentes, ya no ves nada, ¿no? O sea, te pierdes en las albercas, en los lagos, ¿no? En las casas de tus amigas en la noche te metes al closet en lugar de encontrar el baño. Es como que siento que eso es algo como una constante, como de que la visión para los que somos muy miopes representa otra cosa. Y luego también como que toda esta pregunta de qué pasaría si de pronto ya como que uno no puede seguir haciendo lo que hace, pues, o sea, como que siempre era como una especie de pendiente que la verdad no podía como concretar porque justo necesitaba como que fuera como como con humor, como con una historia que como que nos llevara al principio al final, como sin hacer algo como que fuera meramente así como, ¿sabes? O sea, como una cuestión de, sí, es muy, ¿no? Como de libro de autoayuda, ni como melodrama, ni nada. Entonces pasaron muchos años, mientras hice otras cosas y como que nunca lo lograba. Y luego después de que hice 5 días sin hora, que estuvo Ari Brickman allí también actuando. Sí, que fue Y él Rubén. también, exacto. Y entonces como que él, junto con él, a través de los años después, como yo quería hacer otra película con él, que él fue el protagonista. Y como que en un proceso así como de colaboración a lo largo de un tiempo, o sea, despacito, como a lo largo de muchos años, fuimos pensando y encontrando como un personaje que pues, o sea, que fue como adquiriendo así como su universo y sus características y como eso que pierde, como que lo fuimos encontrando poco a poco, ¿no? Como que primero teníamos que crecer un poco más, entonces ya como que habiendo tenido hijos, como que ya como que las cosas que están en juego ya son o sea, como que ya hay más responsabilidades en cuanto a, pues que, o sea, como que tienes como una responsabilidad de cuidar a alguien más, y entonces eso era algo que también pensábamos que podía funcionar para el personaje de Jonás, que siempre se llamó Jonás, la verdad es que Jonás estaba desde siempre, no teníamos la película. Y luego como que justamente queríamos también encontrar una historia que como que pudiera encapsular o que pudiera hacer que avanzara algo que para mí pues es como la esencia de la película, pero que no podía contarse solo. Entonces, como que encontramos como esta ruta, como este tren, este vehículo en el que se puede subir la historia, que es este proceso del personaje que pierde la vista en un accidente de coche muy bobo, donde no pasa nada al coche, pero la bolsa de aire explota tarde y él está agachado y se queda ciego de manera repentina. Y luego, como que esta obsesión del personaje por encontrar la justicia y en lugar de pues, empezar a pensar cómo va a adaptarse, ¿no? A esa nueva vida que tiene, como que lo van llevando como a una serie de decisiones medio erradas y medio aleatorias que van generando como algunas vueltas en la trama. Y dentro de todo ese proceso, que es como su camino para descubrir, pues, qué hombre es ahora, ¿no? Como que
el contenido de todo eso, como lo que a mí como que me importaba mucho explorar, tiene que ver con, como, pues por un lado con la visión, o sea, con el sentido de la vista, ¿no? Que es todo un mundo, como tenerlo y no tenerlo. Y además, al no tenerlo también hay algunas personas que pues como que tienen algunas imágenes, como alucinaciones que las neuronas de la corteza visual generan, porque se quedan, como cuando alguien pierde un brazo y lo sigue sintiendo, ¿no? Como que se quedan hiperactivas generando imágenes, o sea, como la visión en toda su extensión. Y también otro tema que a mí siempre me ha importado mucho, o sea, me ha interesado mucho, pero que ahora creo que con la pandemia y lo que hemos vivido, creo que ya es como algo más como compartido por más gente, que tiene que ver como pues, con aceptar los cambios, ¿no? Con la vulnerabilidad, con de pronto darte cuenta que no siempre se puede ser fuerte, que a veces uno es débil y tiene que pedir ayuda o tiene que como ponerse en una circunstancia diferente a la que uno creyó que iba a vivir. Y creo que, pues, justamente el camino tan largo de hacer la película tenía que ver con esa búsqueda así tan específica, ¿no? Como de poder ir en los zapatos de ese personaje, como que yo quería como un personaje que estuviera ciego, pero que fuera nuestro héroe, ¿no? Que no hubiera, como que no tuviéramos ni lástima por él, ni condescendencia, sino como que no hubiera tanta distancia entre nosotros y él y fuéramos viviendo la historia con él y desde su perspectiva pudiéramos entender este proceso, ¿no? Como lo difícil que es y lo mucho que todos también podemos identificarnos con eso. No, y justo ese es un punto que toca varias veces la peli de no tener lástima, ¿no? O sea, de no sentirse mal, entre comillas, por el personaje, que sigue siendo autosuficiente y todo. Y oye, quiero platicar un poco sobre algo que tocaste hace ratito de la colaboración con Ari Brickman, porque por lo que he visto en la peli, y pues él escribió contigo, él tiene el papel protagónico, él hizo la música también. Parece que esta peli es tanto de Ari como tuya, como que es su bebé ahí. No sé Sí, si me puedes contar un completamente. poquito más sobre su colaboración y hasta qué nivel llegó y qué tanto le investigaron al tema, qué tanto se metieron, cómo estuvo eso. Pues, o sea, creo que fue pasando por etapas, ¿no? O sea, durante bastante, o sea, primero sí, obvio, hicimos la película completamente en equipo en todas sus etapas. Luego también en la postproducción, como dices, yo edité la película y él hizo la música. Y justo esa, o sea, esa característica del personaje, bueno, es un dentista porque, claro, sí queríamos que tuviera una profesión que tiene que dejar de hacer, ¿no? Como que eso lo vuelve un poco más, pues, más difícil, ¿no? Como un cambio más grande, como ya no poderte dedicar a lo que te dedicabas. Y sin embargo, pues sí también queríamos como alguna línea de vida, ¿no? Como alguna esperanza de algún tipo. Entonces aprovechamos un poco como la formación musical de Ari, que tiene varios discos bien padres y que es músico y que toca 1000 instrumentos, como para darle al personaje esa posibilidad, como ese pasado en donde tuvo una banda de joven y luego en casa de su papá se encuentra con su Rhodes, su teclado, y como que puede retomar, como algo que, bueno, que nunca, no tiene como una conclusión específica, pero es como algo que de alguna manera como que nos da una pequeña así luz, como de, bueno, no todo se pierde siempre, ¿no? Luego hay cosas que tienes adentro que te ayudan como a sobrevivir las Como cosas. un Como este ancla, año, ¿no? claro, como un ancla, como que este año yo creo que todos hemos encontrado algo que nos ha como mantenido a flote. Y luego entonces también la música se hizo, ese es el primer score que Ari hace, o sea, para una película, había hecho para cortos o para obras de teatro, pero para una película, para un largometraje es el primero, pero fue como un proceso totalmente como paralelo a la edición, como que incluso antes de la edición ya había música y entonces la fuimos transformando, hay temas, o sea, como que la música es toda otra capa narrativa, ¿no? Como hay temas que se repiten y lo que él toca en el Rhodes de alguna manera también forma parte de los temas del score. Y pues como que justamente como el personaje estaba muy construido alrededor como de Ari, o sea, por la música y también pues por otras habilidades suyas y otras características, como que de alguna forma fue una mezcla como o sea, como que yo cuando escribí, o sea, cuando estábamos pensando el personaje, como que yo sentía como que tenía que ir en ese viaje con el personaje, como que casi como que lo actué antes mientras estábamos escribiendo, como que yo estaba como que sentía que tenía que ser como en primera persona, como entender realmente como cuál sería desde el punto de vista como más realista, no es que la película sea tan realista tal vez, pero como que yo sentía que tenía que ser muy verosímil como esa, como los lazos con todos los demás van cambiando, como cuál es su perspectiva. Y luego cuando ya llegamos, y entonces en ese punto yo estaba leyendo
un montón de cosas, muchas que tenían que ver con la visión o con temas también medio como más, bueno, científicos, por decirlo de una forma, como todo este tema de las alucinaciones, ¿no? O sea, como eso, o sea, para mí era como muy importante que eso estuviera en la película porque era como la química del duelo, yo decía, o sea, como que el duelo pasa como en la conciencia y lo tienes que procesar, pero luego también el cuerpo tiene que entender, entonces las neuronas de la corteza visual eventualmente, porque el cerebro es así, pues van a terminar adquiriendo otra función o haciendo alguna otra cosa en el cerebro, pero en lo que eso pasa, pues están todavía generando imágenes. Entonces, ese parte del... Yo pensaba, es que esto es también la aceptación, como que hay otra parte del cuerpo que tiene que entender y aceptar de otra forma, no más como de química. Y entonces, como que toda la parte de la escritura, como que yo tuve un poco o sea, como en cuanto a la ceguera y en cuanto a lo que eso significa y en cuanto a la visión, como que, pues, o sea, como que la proveedora de información y como la que estaba más clavada con eso. Luego, cuando ya nos fuimos acercando al rodaje, como que intercambiamos así roles, yo siento, y entonces él como que empezó como a dejarse el pelo y la barba y como a entrar en ese viaje y hacer así experimentos peligrosísimos, como de salir a dar así la vuelta en la noche con los ojos vendados o estar horas en su casa con los ojos vendados. O sea, con Bárbara Mori también hicimos ese experimento de que, pero Bárbara no le vendó los ojos, le puso directo masking tape y fuimos así a caminar a unos tacos, como a cruzar Avenida Chapultepec. Es como que ese momento ya él se fue apropiando y luego como que cuando ya estábamos en el set, o sea, ya en el rodaje, como que fue muy impresionante. Bueno, tenía unos lentes de contacto además que se como que opacaban el iris y la pupila, o sea, como que una especie como de Sí, catarata. justo te quería preguntar de eso, si realmente sí estaba ciego hasta cierto Pues punto. relativamente, o sea, sí podía haber un poco de luz y formas, o sea, podía caminar por el set como O si... sea, más o menos tropezase. como Jonás, ¿no? Que ve luces un Yo creo que un poquito. poquito más bella que Jonás, pero no podía ni leer el celular, ni concentrarse tanto, como que le ayudaba eso como a separarse visualmente de todo. Y entonces ya cuando estábamos en el rodaje, como que más bien sí fue muy impresionante, como que fue un viaje como suyo, porque como muy solitario, como que era un túnel, el de la ceguera, en donde él entró, y como que más bien, como que yo tenía que como trabajar alrededor de eso, como no... Menos por una vez que insistí en poner una taza, ya no, algo estábamos haciendo con el café, de que tenía que salirle el café o no salirle, y a alguien se le ocurrió como, ay, hay que ponerle el café ya caliente abajo. Y claro, no había nada, se terminó quemando con el café caliente, o sea, menos por momentos donde intervine de manera no tan... Pero en general como que yo más bien trabajé alrededor, ya trabajé como con todos los demás, y él como que asumió ese rol como de, queríamos también, sí nos habíamos puesto de acuerdo en muchas cosas, como que la ceguera no era o sea, no estábamos retratando un momento donde el personaje está como más como adaptado o más hábil en cuanto a su entorno, sino un momento en donde como que todavía no tiene bastón y no está como dispuesto a encontrar la manera y se pegaba con todo y realmente se pegaba con todo, está lleno de moretones. Y luego justo en el proceso de la edición ya más bien como que otra vez yo me clavé a la historia y él más desde fuera, más fresco con la música, como que volvimos a ese lugar inicial en donde como que él lo veía un poco más de fuera y yo estaba más clavada. Como que fue un proceso de irnos como pasando la bolita muy interesante, de como entre los dos ir como El ping pong redondeando creativo. ese mundo, ¿no? Como encontrándole pues así, su color y su forma. No lo vamos a pensar. Vamos a conseguir un abogado más cabrón que los suyos. Sí sabes a qué se dedica, ¿no? Gana juicios a las transnacionales. Sí, y también hace 10 años no lo vemos por muy buenos motivos. ¿Cuántos años? No, y sí compagina mucho la edición y la música y también pues las partes de la peli donde Ari toca cosas que se vuelve como un leitmotiv en la composición ahí. O sea, sí está muy... Como Sí, que nos todo está clavamos muy mucho con la personal. música. Sí, bueno, no, edité contra la música 1000 veces y contra el beat, pero no ese beat, el otro yo sí, ¿cuál beat? O sea, así, ¿en dónde? Yo le ponía así marquitas, como decía, aquí corto, aquí corto. O sea, como que hay cosas que sí están completamente para la música, porque la música pues sí forma una parte muy importante de la película. No, y sí se nota que Ari también sí se metió totalmente de lleno al personaje y compromiso total a la peli. Te digo, sí, se ve que es tanto su bebé como el tuyo. Sí, no, Y totalmente, sí, 100%. sí, y sí se nota, se comunica uno como espectador, o sea, se siente que es algo hecho con cariño. Y eso Sí, está hecho muy en padre. casa y con amor. Y Sí. oye, y ahorita Cinépolis Distribución
va a ser quien va a sacar la peli a salas de cine la próxima semana. Y ¿cómo ves? Porque Cinépolis Distribución luego está un poco más asociado con este cine más comercial, de las comedias para toda la familia, un poco ahí que les va súper bien en taquilla, pero luego a veces están más como asociados en esto. Y ahora, ¿cómo ves que tomen esta propuesta un poco más autoral, que es un drama sobre un personaje, se toma su tiempo, es otro tipo de peli al que estamos acostumbrados de ver en este tipo de distribución más amplia? ¿Cómo ves que hayan tomado el proyecto para distribución? Pues lo tomaron desde el principio porque también participaron como contribuyentes de Ficine, entonces como que realmente estaban involucrados desde el principio. Y pues creo que, y bueno, también o sea, yo siempre he querido proyectar las películas, o sea, las películas que he hecho, como tener ese feedback de proyectar, o sea, es así así someterse a la mayor tortura que uno se puede someter, pero no sé por qué, o sea, lo hago porque creo que sí sirve, como de hacer un focus group grande, o sea, con cada película lo he hecho de otra manera, ¿no? Como que con 5 días sin hora, creo que fue más como con apoyo del CCC, que todavía yo era maestra más constante allí, y como que juntaba gente ahí en la THX del CCC y la pasé varias veces. Y con Cinépolis fue como más una función, no fueron una, creo que fueron 3 funciones o sea, como medio, con la película no acabada, o sea, sí, Valentía Mayor, con la película así en un corte y así con cuestionarios, o sea, que llenaron cuestionarios, que luego había que leerles y Dios mío, o sea, los leí todos después, o sea, como que bueno, ya uno hace eso, luego hay que ser valientes, ¿no? Entonces sí, nos ayudó mucho, como que sí realmente vinieron con nosotros en todo el proceso, o sea, esa proyección sucedió, esas proyecciones sucedieron porque yo les pedí, porque yo quería como probar la película y sentir como, o sea, y sí hubo varias cosas, como que el último corte de la película sí tomó en cuenta pues comentarios y como percepciones generales, como qué se siente con la película, ¿no? Y claro, evidentemente hay un punto de las películas donde no están acabadas, que no terminan de funcionar, entonces también hay que estar preparado para esa respuesta, pero siento que como que nos han acompañado muchísimo en todo el camino y pues ahora que el regreso a los cines está como pasando más o menos también con el estreno de esta película, pues es también como o sea, como una bonita apuesta como de poder sí presentar la película en la pantalla grande y también apostar a que tal vez en este momento que todos estamos tan más sensibles, ¿no? Como más conectados, así como que más dispuestos a dejarnos conmover. Eso he sentido yo también, como que tal vez hace un año como que la percepción de esta historia hubiera sido como más como, bueno, algo que le pasa a alguien más, ¿no? Algo como más ajeno. Y ahora yo siento que todos hemos vivido encerrados y hemos tenido duelos así varios, ¿no? O sea, no uno, sino varios procesos de duelo, varias pérdidas de todo tipo. Y como que eso de lo que a mí me interesa, ¿no? Mucho hablar, creo que, pues, como que, digamos que, como que tal vez ahora es más pertinente, ¿no? Pues, como la empatía, ¿no? En el sentido no tan superfluo de la palabra, sino como de realmente como poder entender como que a cada quien nos está pasando otra cosa y que no sabes, ¿no? Lo que le está pasando al otro y como que más bien hay que ser todos pacientes y todos entendernos y todos como aceptar los diferentes, aceptar los cambios. Entonces es un momento muy particular también, creo que no es un momento como tan normal, ¿no? Habrá que ver qué pasa. Así yo nos conocemos desde niños. Sí, yo soy la exnovia despeinada que te pudiste haber ahorrado. No para nada. 4 No te puedes ir. ¿Y qué sí puedo hacer, según tú? La vida es un regalo de Dios que nos fue dado para disfrutarlo. ¿Usted no lo dijo? Sí, no, justo. Y también como que estos últimos ya casi 2 años de que llevamos año y medio casi, ha sido como que el escapismo que luego daba el cine, como que ya no es para eso, ¿no? Como que antes uno iba al cine y es justo el escapismo a pensar en otras cosas, pero ahora justo esta peli es más como de esta conexión humana, de empatía, de conectar con alguien más en cuestión emocional, en cuestión humana, y pues ojalá la gente vaya y conecte y a ver qué piensan. Y oye, ¿tú cómo tomaste justo este feedback de las proyecciones? O sea, porque supongo que te llegan todo tipo de comentarios, buenos, malos, raros ahí. ¿Cómo le haces para mantenerte medio objetiva y no tomar las cosas malas muy mal o las cosas buenas muy bien? O sea, ¿cómo manejas estas situaciones?
Pues depende en qué parte del proceso, como que si estoy en la parte del proceso de la edición, soy muy madura. como que en cuando estoy escribiendo o cuando estoy editando, como que soy muy, también como que la formación de las escuelas de cine, así que te pasas estos talleres así eternos que te dicen de todo, como que tengo como, así como una costumbre como de tomar notas de todo, como que cuando doy a leer un guión o cuando enseño la película a alguien o a un grupo de gente, como que sí tengo esta como sensación como de que si escribo no discuto, como que mientras esté tomando notas estoy escuchando, entonces como que soy muy, como que tengo mucha formación de tomar notas y de incorporar notas, o sea, también he tenido mucha suerte de trabajar contratada como en diferentes proyectos, en series y en otras cosas, y como que uno aprende, ¿no? Como a incorporar y a oír opiniones y todo. Luego cuando ya las películas están acabadas, ya es momento de no leer nada, o sea, ahí sí ya como que hay que blindarse, como que lo aprendí en algún momento y como que sí, o sea, y realmente como que mi vida así de redes sociales es muy limitada, como que no me desconcentra mucho, como que cada quien es diferente, ¿no? Pero como que a mí como estar expuesta y esperando la respuesta y viendo a ver qué y como eso, como que me estresa mucho, me hace daño, me desconcentra. Es como que más bien prefiero, como que quité las redes sociales de mi teléfono, puse el Kindle y empecé a leer un libro a la semana. Y entonces ya, como que, o hacer crucigramas, como que no, como que casi no hago redes sociales. Entonces, como entre eso y no leer nada, como que de alguna manera permite concentrarse más bien en lo siguiente, ¿no? En lo siguiente que uno está haciendo y ya, como tratar de más bien aprender de la edición, como que creo que un proceso muy importante de aprendizaje es justo editar el material que uno filma, ¿no? Bueno, para mí, en las series nunca me han dejado, porque en las series es otro proceso y cuando acabas de filmar ya casi están acabando de editar, pero en las películas que he hecho, como que sí, como editarlas es como una manera de, pues de ser también muy autocrítica de, o sea, desde cómo quedó hasta como de momentos en el set donde, o sea, como por ejemplo en Paraíso, que como que, no sé por qué en Paraíso hacía muchas tomas, como que fue una época de mi vida donde como que estaba haciendo así 8 tomas, 7 tomas, como que me clavaba con algo y como, o sea, sí, a veces me pasa todavía, a todos nos pasa, pero como que luego cuando editaba Paraíso era como de, realmente usé la toma 2, o sea, ¿qué pasó hasta la 8? O sea, ¿por qué seguí? O sea, como que sí lo pensé, decía, sí es cierto, sí tenía razón el fotógrafo en decirme, ya vámonos, o sea, ya estamos, ¿no? En 5 días sin hora también como que el proceso de editar como que me hizo descubrir que cuando yo estaba muy clara, así muy segura con Fernando Luján de que teníamos que hacer la comedia más chiquita y que no exageráramos, y como que él insistía mucho y luego le agradecí mucho, como que él decía, Marianita, yo hago lo que tú digas, pero esta película no se va a entender. Entonces, como que él, como que, o sea, hacíamos una mía y una de él, o a veces nos gustaba la misma, ¿no? Entonces, como que luego en la edición, la verdad es que sí me di cuenta que había cosas que sí necesitaba más grandes, o sea, que sí esa mezcla estaba bien. O sea, creo que ese es el proceso principal de aprendizaje también, ¿no? La edición y como saber qué es lo que la película genera, ¿no? Porque eso sí, creo que las películas sí son historias que, pues que sí, en mi caso, o sea, desde mi perspectiva y desde mi opinión, pues sí, como que sí me interesa, o sea, sí me importa mucho que sea interesante, o sea, que mantenga la atención, aunque sea lenta o rápida o lo que sea. Uh-huh. Oye, y sí te sirve mucho porque veo que tienes un colaborador en edición normalmente, no editas sola, ¿no? ¿Te sirve mucho tener ese otro punto de vista de a veces, de si ya estás muy cerrada con alguna idea o algo, que lo vean otros ojos y otro punto de vista ahí para cambiar algo? Sí, o sea, siempre, la verdad es que incluso en Paraíso que no está en los, que no hay en los, que no están los créditos, o sea, también tuve asesorías como específicas, así como con un par de, o sea, como fue otro proceso, fue con Canana y con el productor cuando teníamos que apurarnos mucho, porque aparte cuando acabé Paraíso tenía un bebé recién nacido, o sea, nació antes de que filmáramos y cuando filmé era chiquitito, pero luego cuando estaba editando, pues me puse a darle leche, entonces como que al principio me tardé muchísimo y luego cuando ya teníamos que apurarnos, era como yo me estaba sacando leche todos los primeros 2 meses, luego como que sí tuve que apurarme y tuve también 2 como periodos así de 2 semanas muy concretos con editores. Siempre es muy importante tener la ayuda. En el caso de Todo lo Invisible, además de Ernesto, también Ari pues, fungió mucho como una especie de colaborador en la edición, como viendo todo, ¿no? Como que sí, pues es que las películas sí son, o sea, para compartir, yo siento. O sea, que sí es cierto que uno, como que es un gusto personal, como que vas editando y vas sintiendo, o sea, yo sí pienso, yo qué siento, como que esa es como mi principal brújula, pero sí es muy importante que
depende de cada cine, ¿no? Cada quien creo que hace algo diferente. Pero desde mi perspectiva sí me importa mucho que se entienda, que no aburra, que conmueva, que funcione, ¿no? En el sentido de que los demás puedan también transitar por la película y como conectarse con ella. Hola. Estoy tocando muy fuerte. Y la bolsa de él estaba defectuosa, ese dinero es tuyo, ¿eh? Déjame ver cómo le hago. En los momentos más horribles es justo cuando uno puede hacer lo que le dé la gana. Y oye, para cerrar, tú siendo cecesera y directora y siendo parte de la industria del cine mexicano, ahorita, ¿cómo ves el panorama cinematográfico del país? ¿A dónde crees que vamos? ¿Cómo ves las cosas? O sea, yo pienso que la exhibición, o sea, que como que la parte de la distribución y la exhibición, pues evidentemente está cambiando. Ya estaba cambiando antes, ¿no? O sea, como que ya se veía venir como que cada vez las películas hechas por plataformas para plataformas, pues tienen el mismo potencial y el mismo nivel de interés del público, la misma, o sea, no en todos los casos, pero en muchísimos, en los suficientes. O sea, pueden tener tanta calidad y tanta aspiración artística como cualquier película pensada para el cine. Entonces, yo creo que como que en cuanto al empaque o en cuanto a cómo se, cómo se va a llegar a los espectadores, siento que eso ha ido cambiando. Y, o sea, yo siento, o sea, como que desde mi punto de vista, como que es esto y la posibilidad de que existan las series y de que las series también puedan ser personales y también puedan hablar de cosas íntimas y de cosas que, o sea, como que alguien siente y alguien pensó y a alguien le importa, como que de alguna forma siento que se han borrado ciertas líneas que se me hace que pues no está mal, que se borren, como de que, o sea, como que cuántos espectadores o cuántos, o sea, como que ya no es tan relevante, como que la vida de las películas también ya es un poco más larga, también ya luego pueden vivir en otros lugares, como seguir existiendo más allá de la pantalla. Entonces yo creo que eso de alguna manera permite como una mayor diversidad. Y luego también siento que se hacen pues ahora una cantidad enorme de películas muy diversas, ¿no? Como que siento que sí es cierto que sí hay como de pronto una línea así como gruesa de comedias románticas como más, como con una especie de fórmula o como más pensadas como para ser exitosas. Algunas solo logran muy bien y algunas no. Y eso pues es un cierto tipo de cine. Pero yo creo que hay variedad. O sea, creo que también o sea, hay como cierta como también otro mercado que tiene que ver más con los festivales y que también es como de algún tipo de cine que es como un cine que para los festivales extranjeros de pronto representa a México. Entonces, yo creo que eso es algo, pues, o sea, que es evidente que, o sea, como que es inevitable, pero también siento que cuando eso se va como aflojando y cuando de pronto ya también puede haber películas mexicanas que no necesariamente vistas desde el extranjero parezca que son como lo único que representa a México, sino más diverso. O sea, con 5 días sin hora un poco como que eso fue como una circunstancia como ambigua, como porque por un lado como que sí fue una película que fue a muchísimos festivales y por otro lado como que también no fue a otros como porque no representaba lo que el cine mexicano como que en cierta manera a veces tiene la obligación de representar. Entonces yo creo que va y viene, o sea, yo siento que sí es importante, o sea, que reconocer que hay muchísima variedad, hay muchas más voces de mujeres ahorita, que creo que qué bueno. Y también, pues, hay, o sea, ahorita con este cambio, con este regreso al cine y con esta como apertura de las plataformas, a ver cómo, o sea, como cuál es el empaque o cuál es la forma en la que la mayor, o sea, que las películas llegan a un público más grande, ¿no? Sí, se están abriendo puertas interesantes que, bueno, pues ya el tiempo nos dirá qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y bueno, lo de los fideicomisos que desaparecen, pues es un tema importante porque, o sea, independientemente de cuál sea la cantidad, o sea, cuánto dinero hay en esos fideicomisos para las películas y qué porcentaje del presupuesto de las películas sea, o sea, ese dinero, porque creo que de pronto hay muchas más películas que lo que ese dinero representa, pero para mí, en mi proceso de levantar mis proyectos, como que todos esos fondos, o sea, los de escritura de guión, los de desarrollo de proyectos, los que son más chiquitos, como que de alguna manera me ayudaron a como estructurar procesos que son muy desestructurados, como que era como una especie como de guía así como escolarizada, como de llegas al deadline para pedir de escritura de guión y luego tienes un deadline para entregarlo y luego
llegas al deadline para desarrollo de proyecto y no te lo dan, pero de todas maneras ya hiciste tu carpeta y ya estás avanzando. Es como que siento que la desaparición de esos fondos, sobre todo para los jóvenes, o sea, como que yo cuando asesoro proyectos y guiones y todo, como que siempre es como de entren a la página del INCINE, hay que ver cuál es la próxima convocatoria y meter el proyecto y llegar al deadline y meterlo. Es como que la desaparición o el peligro de la desaparición de esos fondos, digamos que no es algo para pasar por alto, porque siento que como que nos han dado estructura y nos han dado como una especie de hilo conductor a todos los cineastas que vamos así de proyecto a proyecto medio freelance y medio perdidos, pero como que sí, creo que es importante como resaltar que en México los fondos públicos es lo que nos permite hacer la mayor cantidad de las películas y que pues sí, está padre que haya esas películas como que hacen que la cultura del país continúe viva, ¿no? Entonces, también esa es otra cosa del momento de la cinematografía en México que creo que sí hay que defender. O sea, que creo que sí es bien importante que como que no se piense que esos fondos como que no generan el cine, sí lo generan a las generaciones de cineastas, ¿no? Sí, y pues, la mayoría de las pelis grandes y pequeñas de México pues, están hechas con fondos públicos y todo el mundo está... Y también ese mismo proceso de crear carpetas y aplicar para fondos y eso, también es un apoyo creativo muchas veces de terminar de aterrizar la idea, de terminar de aterrizar el proyecto, de pensarlo más. Si a desarrollo del proyecto no entró esta vez, pues lo pones para el año que al año que sigue y vuelves a replantear la carpeta y todo. O sea, sí es un proceso que ayuda, ¿no? Es como la ¿no? guía de estudios, es como tu guía de estudios, o sea, es como ir a hacer un examen sin guía de estudios. O sea, como que para mí, la verdad es que en las 3 películas que he hecho, sí han estado como regidas. O sea, a cada una ha tenido otros apoyos o no ha tenido. O sea, como que en cada una ha sido diferente, pero sí han estado regidas un poco por por esa ventaja. Y yo siento que pues sí es bien importante y eso también ayuda a que el cine mexicano pues, sea independiente, ¿no? Porque nadie te está dictando qué hacer. O sea, creo que eso también tiene que ver con los fondos. O sea, que somos afortunados de tener y ojalá que seamos tan afortunados como para conservarlos, ¿no? Que no se vayan a desaparecer. Porque si Sí, no, ¿no? sí como que ¿quién va a hacer las películas? O sea, como que van a ser solo de plataformas o de quién van a hacer las películas, qué tipo de películas van a hacer, ¿no? Sí, no, y justo también los fondos, o sea, nos dan esta cultura de tener una preproducción un poco más detallada y más preparada para llegar a producir de forma un poco más eficiente luego, ¿no? Claro, y como que te hacen aterrizar el proyecto muchas veces, hacer sinopsis de 3 líneas, de 5 líneas, de 1 línea, de 30 palabras, o sea, como que eso sí es un proceso que te va como alejando y acercando del proyecto, ¿no? Como que vas así, como que te acercas y haces el guión todo completo, pero luego te alejas y haces la escaleta o la sinopsis, y yo siento que eso es bien parte importante, o sea, es que es bien difícil levantar películas, ¿no? Como que esa es la poquita estructura que tenemos, todo lo demás es así como voluntad y como de así poner un punto ahí lejos así en el horizonte y caminar hacia él y como que en algún momento llegas, ¿no? Pero como que sí hace falta como tener ciertos apoyos para poder llegar. ¿Qué pasó? Sí, pues ya no te quito más tiempo porque No, nos qué padre alargamos un conversación, poquito, muchas pero gracias. muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por tu tiempo. Y oye, cuéntanos dónde te podemos encontrar en redes sociales, aunque estás medio desconectada, si alguien quisiera Sí. contactarte, ¿dónde te podemos Pues encontrar? creo que soy Mariana Chenillo en Twitter. Ok. Sí, soy Mariana, no me acuerdo si con punto o sin punto, pero soy Mariana Si no, ahí lo Chenillo. checo y le pongo, no, no Ajá. pasa nada. Y la película se estrena el 22 de abril Sí, en 400 salas de todo el país. sí, entonces ya los que puedan ir a ver la próxima Sí, semana, el en el 22, cine, en la sala grande, la música está increíble. si pueden, regresen al cine, la experiencia siempre es mejor. No, y además, la verdad, sí, o sea, es como que cine es desierto, o sea, el 30% de capacidad es como que llegas a la sala y no hay nadie a tu alrededor. Entonces yo siento que con el cubrebocas y con tanta distancia, como que sí es un alivio poder volver a la pantalla y así sentarte en la oscuridad a olvidarse y ver películas. Sí, ojalá la gente se lance un ratito. Pues muchísimas gracias, Mariana, que tengas una Muchas buena gracias a noche. ti, Nos igual. vemos. Bye, bye.